Querido Francho, seguro que te has topado más de una vez con esta gente que dice que no son ni de izquierdas ni de derechas, y no lo dicen como sinónimo de ser de centro, sino como si esa dimensión no existiera en sus mentes o su mente no existiese en esa dimensión. Algunos lo cambian por decir algo así como soy apolítico, aunque habitualmente los que dicen esto no suele ser tanto por una cuestión de deshonestidad intelectual, sino por una confusión de términos. Pero ambas cosas en realidad son igual de absurdas. Quiero decir, es como decir, no soy ni alto ni bajo, pero no queriendo decir que eres mediano, sino que no tienes altura en absoluto. Y no, lo siento, si existes en este universo en tres dimensiones, altura, poca o mucha, tienes. Y si tienes algún tipo de relación con otro ser humano, entonces vives en sociedad, así que también tienes una dimensión política, no puedes estar fuera de la política. En mi experiencia, completamente subjetiva y que solo llega a evidencia anecdótica, muchos de los que dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas en realidad sí que saben cuál es su inclinación política, solo que prefieren ahorrarse la discusión, supongo que detectando en algún grado que les va a resultar complicado justificar moralmente esa posición suya, así que se salen por la tangente, o la paralela en este caso. Los otros que dicen esto, que suelen usar la expresión soy apolítico más que decir que no soy de izquierdas ni de derechas, lo hacen porque confunden política, así en general, con el espectáculo de humo y espejos de la política representativa con la que nos duchan diariamente los medios de comunicación. Claro, entonces ellos oyen a los políticos decir cosas que o son complejas o son aburridas o son abiertamente mentiras y milongas que nos están contando y claro, como ellos son los políticos, entonces asumen que la política debe ser eso, algo o complejo o inasequible o que no les toca o que es abiertamente una mentira. Lo cual es una idea, pues tirando a lógica, aunque, claro, es falsa. Es como decir que los críos que están jugando en la calle no están jugando al fútbol porque no están asociados a la FIFA, o que los trabajos domésticos o de cuidados no son trabajos realmente porque no tienen una nómina, no están pagados y regularizados. A fecha de hoy, y desde hace muchísimo tiempo, todo lo que hacemos está integrado o implica de alguna forma a la sociedad. Así que todos tenemos una idea de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que significa ser libre o ser responsable, de lo que está bien y de lo que está mal hacer en sociedad. Y todas estas ideas básicas a nivel moral, en realidad es sobre lo que se construye nuestra identidad o nuestra idea política. Así que todo el mundo tiene una idea política. No hay nadie realmente apolítico y dependiendo de qué idea política tengas, pues serás más de izquierdas o más de derechas. Vamos a este eje simplificador particular de izquierda y derecha. Vamos a obviar por el momento cuál es el origen histórico, que en realidad es una tontada, que es que en la Cámara Ejecutiva, después de la Revolución Francesa, había unos que se sentaban a la derecha y otros que se sentaban a la izquierda. Y de ahí viene, ya ves, es que tan simple como eso. Pero vamos a lo que significa hoy por hoy, que en realidad es una medida de la idea que tiene uno con respecto a cómo cree que debería organizarse económicamente, cómo debería organizarse el reparto de recursos en una sociedad. Esa es básicamente lo que mide este espectro, izquierda-derecha. Este eje, por supuesto, es una simplificación enorme, porque podríamos inventarnos muchísimas formas arbitrarias de decidir quién merece tener más recursos que otra persona. Podría ser el que resuelva más rápido un cubo de Rubik o el que escupa más lejos. Podemos inventarnos cualquier cosa, pero a fecha de hoy, en este eje, digamos que los dos polos establecidos son, en la derecha, los que piensan que tienen que tener más recursos, más riqueza y más poder. Esto no lo olvidemos porque es importante. No son conceptos que tengan que ir juntos obligatoriamente, pero como que culturalmente van pegados y es muy difícil separarlos a fecha de hoy. En la derecha tienen que tener más recursos, mejor reparto, una vida más cómoda, la gente que tenga más mérito, se defina como se defina, ya veremos cuál es la definición habitual. Y en la izquierda, la máxima suele ser algo parecido a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. Es decir, a la derecha, en principio, y que ya veremos que del principio a la práctica hay un salto importante y que no es poca cosa, la derecha considera justo que la sociedad le dé
al más merecedor, más comodidad y más poder. Y como decíamos antes, lo del poder es importante, porque podríamos imaginar una organización económico-social en el que alguien tenga acceso a más comodidades, es premiado por ser más valioso, por tener más mérito, sin que eso significara necesariamente tener más capacidad para cambiar las reglas del juego, tener más poder político. A fecha de hoy, esta diferencia no es tal. No es tal. Se tiene asumido que van uno de la mano, que la gente con más poder también tiene más acceso a recursos. Y de hecho, ni siquiera lo oculta el propio nombre. La gente que es partidaria de este lado habla de meritocracia, que no es una democracia. La democracia sería el poder o el gobierno del pueblo, democracia, y la meritocracia sería, por tanto, el poder o gobierno de la gente con mérito. Es decir, no solamente tienes acceso a más riquezas y tienes una vida más cómoda, más fácil, sino que mandas. La gente que manda es la gente que tenga más mérito. O sea, que meritocracia no es democracia. En absoluto. Ni siquiera en una cuestión de principio. En los tiempos que corren, los partidarios de la meritocracia, de esta meritocracia, asumen que la forma más justa de que la gente con más mérito realmente tenga más acceso, mejor dicho, acceso a mejores bienes, a más bienes y a más poder, es dejarlo en las manos del mercado, para que nadie esté tomando realmente una decisión. Ellos asumen que el mercado, como sistema de reglas y, digamos, reglas de juego, es impersonal, es apolítico, no tiene filias, no tiene fobias, no tiene inclinaciones y va a colocar al que más vale arriba, si es que está bien hecho el mercado, porque claro, el mercado se puede intervenir y entonces ya entran decisiones políticas y eso no les mola en absoluto a esta peña. Claro que para que este mercado fuese realmente justo, la riqueza tendría que ser personal e intransferible y la mecánica de mercado completamente desligada y dirigida exclusivamente por los principios de mercado, que no hubiese ningún humano tomando ninguna decisión ajena a los intereses de mercado en ningún momento. Por ejemplo, la herencia o el nepotismo estarían en contra de esta forma de ver las cosas, porque el hijo del rico ya es rico, con lo que ya tiene más recursos y más poder que el hijo del pobre, aunque lo merezca menos que el hijo del pobre. Bueno, incluso antes de poder demostrar si lo merece o no, ya nada más nacer, ¡pum!, el hijo del rico ya es rico. Y el nepotismo, y tres cuartos de lo mismo. Es inevitable que el jefe vaya a colocar en ese puesto de trabajo que ha salido de repente a su primo, de ahí la palabra nepotismo, pese a que haya otros muchos que no conoce, o que sí, que lo van a hacer muchísimo mejor. Entonces, evitar estas conductas sería completamente necesario para poder tener un mercado realmente justo. Y por su parte, la izquierda considera que todos los recursos que existen deben ser considerados como comunes y repartidos según la necesidad y generados según la capacidad. O sea que la gracia asociada a este estado en realidad depende de cómo creas que se tiene que decidir qué es necesario y qué no. Claro, los que confían en el mercado se pueden saltar esto, lo sacan, creen ellos, de la política, diciendo no, el mercado se encarga de decidir qué es lo que se produce y qué es lo que no, pero si no tienes mercado de por medio, entonces cuál es la mecánica para decidir qué bienes se producen, qué recursos se explotan, qué fuerza laboral se coloca en cada uno de los segmentos de producción de la sociedad, y dependiendo de qué idea tengas sobre cómo se organiza esto, pues tienes un tipo de izquierda u otra. La derecha, por su parte, como digo, no tiene este problema, porque como el mercado se encarga, si el mercado dice que ahora es beneficioso vender fidget spinners de estos o collares de perlas gigantescas que obviamente no son necesarias para nadie, es el mercado el que lo dice. Si surge una necesidad real, el mercado de nuevo se encargará de ella por la ley de la oferta y la demanda. Pero en la izquierda, ¿quién decide? ¿Cómo se decide qué es lo necesario? ¿Es el teatro necesario? ¿Es necesario un viaje anual a Caños de Meca? Los hidratos de carbono se pueden decir, sí, obviamente son necesarios, pero ¿qué hidratos de carbono? ¿Los sacamos del trigo? ¿O el que a mí me gusta más, el maíz? Y de ahí, de la discusión en cómo hacer una organización
digamos, material de este concepto de principio, que es la necesidad, es de donde surgen las múltiples escuelas de pensamiento en la izquierda que la tienen tan fragmentada desde hace tanto tiempo. Y bueno, todavía no ha habido una unificación clara al respecto, porque algunos tienden hacia un lado, que ahora veremos, y otros hacia otro. En la izquierda hay algunos que desconfían de, podríamos llamarlo así, la naturaleza humana base, y piensan que un reparto realmente racional y justo para cubrir las necesidades de la población solo se puede conseguir con una economía completamente intervenida, completamente planificada de forma central, lo que requiere un Estado, un superestado gigantesco. De hecho, el Estado cubriría todos los aspectos de la sociedad, que tome esa decisión por los individuos, porque no podemos confiar en que las tendencias egoístas de los individuos en su suma vayan a hacer un reparto justo. Así que el reparto se hace desde una instancia superior. Y esta es el tipo de izquierda totalitaria arquetípica que se suele usar como contrapropaganda por parte de la gente de derechas para demonizar el pensamiento de izquierdas en general, como si fuese la única forma posible de organizar una economía de izquierdas, una economía de justicia social, a cambio de la libertad. Ellos dicen que la única forma en la que eso podría ser posible, sin ni siquiera decir que sea deseable, es a cambio de la libertad individual y el impulso individual, con lo que al final, a la larga, se pierde el ímpetu de innovación y de progreso, y las economías se llegarían a estancar y entrar en crisis brutales, y que no funciona porque es una mierda, porque los individuos necesitamos perseguir nuestras propias metas y nuestros propios sueños, que ellos identifican prácticamente al 100% siempre con tener más cosas y de tener más poder. Otros de izquierdas también, que no sé si decir que son menos pesimistas o que tienen más en cuenta que en realidad el individuo actuará de una forma u otra, no solo por los impulsos internos, sino también por el contexto en el que se desarrollen, creen que es deseable y posible una organización colaborativa completamente horizontal, también organizada a nivel global, pero en lugar de organizada desde un punto central, organizada de forma distribuida, como Internet, por llamarlo de alguna forma, con una serie de limitaciones específicas, como por ejemplo considerar que todos los recursos, especialmente los recursos de generación de productos, los medios de producción en literatura marxista de toda la vida, no puedan ser establecidos en titularidad privada y sean siempre colectivos. Y de esa forma tú puedes tener una distribución justa sin necesidad de que haya un único núcleo de poder tomando decisiones. Esta es la otra parte de la izquierda, por llamarlo de alguna forma, no, por llamarlo de la forma que es. Te habrás dado cuenta ya, porque además no paro de lanzar pistas al respecto y decir que vamos a hablar luego de eso, de que tanto en la izquierda como en la derecha en cada lado hay dos posibles formas de entender cómo organizar materialmente estas sociedades, y que tienen mucho que ver con el grado de libertad que se le da al individuo dentro de estas sociedades, con lo que al eje izquierda-derecha se le añade un eje vertical, digamos, libertad o libertario autoritario, con lo que en realidad la posición política tiene dos dimensiones. Sigue siendo una super simplificación, pero coño, ya tenemos una dimensión más que antes. Ya no hablamos solamente del reparto de recursos, sino de cómo y cuánto se mete el estado de existir o la comunidad, las reglas comunes en la vida individual de cada uno. Una derecha, por ejemplo, en la parte de la derecha, una derecha que permita al individuo hacer lo que quiera con su capital, una derecha libertaria, liberal, ya, digamos que vamos a llamar liberal a cuando le damos libertad pero no demasiado, y libertario cuando estamos exigiendo una libertad individual radical. Pues una derecha libertaria o liberal permitiría al individuo hacer lo que quisiera con su capital, incluso si eso que está haciendo el individuo va en contra de las reglas de la meritocracia. En este caso, de las reglas
de la oferta y la demanda en el mercado, lo cual yo creo que es básicamente el mundo en el que vivimos. Es un capitalismo liberal en el que tú, como dueño de tu capital, a lo mejor tú personalmente has acumulado ese capital con un gran merecimiento, pero puedes decidir si quieres dárselo a alguien que no tenga ningún tipo de merecimiento, como tu familia o tu primo o el que te salga de las narices, o lo puedes meter a ayudar a organizaciones revolucionarias que quieran tirar el propio sistema capitalista. Quiero decir, puedes utilizar tu dinero como quieras, incluso en contra de las reglas de esa supuesta meritocracia. El resultado inevitable de este tipo de organizaciones, que ya digo que creo que es básicamente el mundo en el que vivimos actualmente, es que como los capitales tienden a acumularse, al final tienes una especie como de ley del más fuerte. No confundir con Darwin, por favor, no confundir con Darwin. Darwin hablaba de más cosas. Yo creo que ese es el estado actual del mundo, en el que al final el poder termina comprimido, acumulado en familias y clanes relativamente pequeños, y las gráficas de acumulación de capital y de titularidad de capitales en el mundo actual nos dan la razón en este sentido. Una parte muy pequeña de la población controla la gran mayor parte del capital mundial, y es inevitable que sea así, dadas las reglas del juego. El resultado es, curiosamente, menos de derechas de lo que podría ser, porque hay mucha más gente sin mérito que tiene poder y acceso a recursos, y a la vez menos libertario de lo que podría ser, porque la libertad individual está limitada al dinero que tú tienes para poder gastar, porque tú a lo mejor en el papel, en las leyes, te dicen que eres igual de libre que cualquier persona, pero si no tienes dinero para cambiar de casa o cambiar de trabajo o comprarte unas zapatillas bonitas, esa libertad no la tienes. Y tampoco tienes, y si no tienes dinero, pues tampoco tienes mucho poder, la verdad sea dicha, porque no puedes modificar las conductas de otra persona, ya sea con sobornos o con lo que sea. Así que es derecha, sí, a nivel de principio, es liberal, sí, pero el resultado último no es compatible con las exigencias de fondo de ninguna de estas dos dimensiones de la ideología. El otro cuadrante de la derecha, el cuadrante de derechas autoritario, pues requeriría de un Estado totalitario que administrará los capitales individuales e intransferibles según reglas muy estrictas de la meritocracia, que asegurará que todos los individuos tuviesen exactamente las mismas posibilidades desde el inicio, que tuviesen la misma educación, que tuviesen los mismos recursos económicos, las mismas posibilidades laborales, esto independientemente de sus familias o de los círculos a los que pudiese terminar incorporándose luego. O sea, una especie como de distopía fascistoide, o utopía, si es que te parece guay esta movida, difícil de imaginar que fuese inmune a la corrupción, claro, porque los que alcanzaran el poder, pues difícilmente lo iban a soltar fácilmente, y tener poder conlleva inevitablemente poder cambiar las reglas del juego para mantenerte a ti mismo en el poder. Habría una especie como de clase ultra burocrática que se podría perpetuar en el poder trampeando las reglas del juego. Pero vamos, es que aunque funcionase sería una sociedad pues como muy de peli distópica de la hostia, ¿no? Los padres no pueden criar a sus hijos porque todos los individuos humanos tienen que ser criados iguales para poder hablar de igualdad de oportunidades. Todos tienen que ser criados de la misma forma, alejadas de las familias, probablemente. O sea, una cosa como muy marcial, ¿no? Muy fascistoide, muy piramidal, muy militar en algunos aspectos. Y a la izquierda, pues le pasa 3/4 de lo mismo. En el cuadrante autoritario tenemos el arquetipo ya que hemos mencionado antes, ¿no? El rollo estalinista burocrático brutal, que se suele usar como elemento de contrapropaganda para demonizar a la izquierda en general. Pero en esta ocasión, en lugar de hacerlo en aras de hacer brotar o colocar arriba el mérito, se hace en principio con la idea, con la meta de establecer una justicia social, pero al final estamos en lo mismo. La gente que termine colocándose en situación de tomar decisiones y de tener poder real,
como tiene poder, podrá manipular la circunstancia para que ese poder se mantenga en sus manos y en la gente en la que él confía, con lo que se terminan generando clases y clanes que a lo mejor no son mercantiles, sino meramente burocráticos, pero vamos, estamos en una situación bastante parecida a la situación de derecha, solo que cambiando la excusa moral básica o inicial. Estamos cambiando un poco el lenguaje, pero en la práctica se parecería bastante el asunto, al menos en principio. Y finalmente, en el cuadrante libertario de la izquierda, tendríamos una concepción de sociedad completamente horizontal, en el que la producción se organiza de forma distribuida según motivaciones de necesidad, donde no hay técnicamente... Podríamos hablar de mercado en el sentido de que hay intercambio de bienes y servicios, pero no sería un mercado real en el sentido de que no sería un mercado por beneficio. Para lograr algo así, habría que abolir por completo cualquier tipo de moneda para evitar cualquier tipo de acumulación de capital y abrir la puerta a la especulación, y la titularidad de todos los medios materiales, medios y sustancias, de la titularidad de todo lo material sería circunscrita al procomún, quedando solamente algo parecido, es decir, que la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción, estaría completamente abolida y estaría completamente prohibida, quedando solamente la titularidad de uso de lo que podríamos llamar propiedad personal, dependiendo, de nuevo, exclusivamente del uso, y prohibiendo la propiedad personal destinada a la especulación o la mera acumulación. Resumiendo, y sin atender demasiado al eje libertario autoritario de la posición política, volviendo digamos, al eje básico izquierda y derecha, si crees que lo justo es que el que más chifle capador, eres de derechas. Y si crees que lo justo es que todo el mundo tenga acceso, no solamente derecho, sino acceso real a una vida digna, independientemente de que sean más o menos productivos, entonces eres más de izquierdas. Y esto es un gradiente. Te puedes considerar de centro si piensas que la situación ideal es una especie como de híbrido en el que efectivamente haya mercado que empuje y premie la iniciativa individual, pero con controles por parte del Estado que debería representar al pueblo y que el pueblo puede elegir y sancionar para evitar los desmanes de grandes corporaciones con muchísimo poder tomando decisiones que van a ser malas para la sociedad. Y ahí puedes estar en el centro-centro, puedes estar más a la izquierda, puedes estar en la extrema izquierda, ya te digo, es como un gradiente. Y como gradiente que es, no tiene sentido decir que no eres de izquierdas o de derechas, como que esta dimensión no se te aplica. En algún sitio de este eje tienes que estar. Y no querer entrar en esa discusión... Si es por una cuestión de desconocimiento, pues aquí tienes la explicación, no hay ningún problema, pero si no, es porque igual no estás muy cómodo defendiendo tu postura públicamente, pues háztelo mirar, porque si tienes una postura interna que prefieres no sacar, igual es que tienes un poco de vergüenza, por ahí, igual es que no estás muy convencido de que lo que realmente a ti te interesa a nivel egoísta sea lo justo en última instancia. ¿Quién sabe? Y ya terminando... aún falta un rato. Ya. Yo creo que dice mucho de nuestra sociedad que podamos imaginar sin mayor problema cualquiera de los cuadrantes autoritarios, y también el derecho, el cuadrante de derechas liberal, sin mucho problema. Nos podemos imaginar a nosotros mismos llegando a situaciones verdaderamente horribles de regímenes totalitaristas, autoritaristas, brutales de este estilo, y el mundo actual. Y resulte tan difícil de imaginar una izquierda libertaria, que no tiene prácticamente lugar en la discusión política pública. Tampoco es que hagan mucho la gente, los militantes de este tipo de izquierda, con mucha razón se han retirado del juego electoral porque ven que ese juego tiene sus propios cortafuegos diseñados para no romperse a sí mismo. Es un juego establecido para mantenerse. Y es muy complicado porque
porque la discusión política está mediatizada en el sentido estricto del término. Son los medios los que actúan como emisores, pero ellos mismos, al ser los emisores, si quieren, y quieren, porque les interesa, filtran qué es lo que van a emitir, con lo que la discusión política no es total. Entonces es muy curioso ver cuáles son las ideas que se están quedando en el tintero. Y este cuadrante, el de la izquierda libertaria, está en el tintero totalmente, que está siendo completamente ignorado. Y es una jodienda, porque aparte de que nos estamos perdiendo en la discusión todo un cuarto del espectro importante, en mi opinión en particular nos estamos perdiendo el más relevante, porque es el que dice sí a la libertad individual, por supuesto, pero además de forma radical, y sí a la solidaridad de izquierdas, pero de forma radical también. Las dos nociones morales de las que estábamos hablando antes, que es lo que consideras justo y que es lo que consideras responsable barra libre, decir sí a las dos, de forma radical en las dos. Entonces, el mero hecho de que no se pueda ni siquiera concebir, que no se pueda imaginar semejante concepción política, hace que no se pueda buscar tampoco. ¿Cómo vas a perseguir algo que ni siquiera puedes imaginar? Por este tajo brutal a nivel cultural que nos ha quitado todo un cuadrante del pensamiento político, del discurso público, la gente puede decir, sin que se le rían en la puta cara, estas cosas como: es que no soy ni de izquierdas ni de derechas, o es que soy apolítico. La mitología del final de la historia, de que ya no hay avance político posible, sino solo bucles recursivos de más o menos lo mismo, de boom and bust del negocio hasta el final de la Tierra, o que nos machaquemos todos con armas nucleares, ese puto mito ha calado profundísimo y nos lo hemos tragado. Entonces la gente puede convivir con ellos mismos diciéndose eso a sí mismos y decirlo fuera y que ni siquiera resulte extraño. Y creo que hay que reivindicar la discusión política de fondo, no la discusión política de si yo voto a Podemos y si yo voto al PP y no sé qué, que al final termina convirtiéndose en una especie como de expresión deportiva, prácticamente, de mi equipo contra el tuyo y no ver lo malo del mío. No, pero eso sigue siendo un cuadrante, el cuadrante liberal derechista en el que estamos viviendo. Solamente uno de los cuadrantes, a lo mejor más cerca del centro que del extremo. Afortunadamente, puede ser, pero sigue siendo solamente una parte estrechísima de la discusión. Hablo de una discusión política de fondo, una discusión política de todo el plano político. A ver cómo de fácil se pueden justificar con las cosas que ya empezamos a saber bien sobre cómo funcionamos, sobre la historia, sobre cuál es la ciencia de la motivación. Empezamos a saber ya unas cuantas cosas sobre toda esta mierda. Ya no estamos en la Edad Media, ni muchísimo menos. A ver cómo soporta el escrutinio cada una de estas posiciones políticas de lo que podemos empezar a probar y a argumentar en condiciones. Hasta que no llegue ese momento, pues nos vamos a quedar dando vueltas en un cuadrante ridículamente estrecho y probablemente más que dando vueltas en una espiral hacia una posición cada vez más extrema, de más derecha y más libertad individual en el mal sentido. Bueno, que es igual de fácil. En el momento en el que, tú piénsalo, pasar de un cuadrante a otro en el eje vertical, en realidad es una cosa... Puede ser una cosa fulminante, puede ser una cosa súper rápida. Basta con que en este cuadrante la libertad individual permita que un clan en particular acumule tantísimo poder como para decir: a partir de ahora todos vamos a vestir de fucsia, con un cono en la cabeza y de repente, pum, estamos en el lado autoritario, pero así, de golpe. Es muy fácil pasar de uno a otro. Bueno, no sé cuánto de esto sobrevivirá a la edición, pero bueno, tenía que soltarme un poquito. Finalizando, que si te topas en algún momento con alguno de estos que dicen: no, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, y ves que hay cierta honestidad en lo que está diciendo, que no lo dice en plan sustituyéndolo por: mira, es que esto es lo que hay, pero a mí no me impidas que le pague una escuela privada, un colegio privado a los nenes y después un máster en Aravaca. Si ves que el tío lo está diciendo porque realmente piensa que es un mundo... tía, es un mundo ajeno,
Sencillamente, haz preguntas sobre las bases morales que obviamente tiene sobre las ideas de lo que considera justo e injusto, de lo que considera que es ser libre y de lo que considera que es ser responsable. Y con estas cuatro cosas, con estas dos direcciones, ya tenemos una forma de colocarnos y empezar a discutir, porque si no hay una postura inicial, no hay una discusión posible tampoco. Bueno, ya vale por hoy, ¿no? Ya es suficiente. Salud.